Muy buenos días y muy buenas tardes, pues ya por la hora y también por las noches, por Televisión Extremeña. Desde aquí nuestra felicitación a nuestro entrañable amigo, director de la emisora y dueño, Fran Morillo, que le han puesto la turuleta, me parece que se llama así, porque nunca me acuerdo yo del nombre, pero me lo dice mi compañera Mar. Turuta, la turuta de los carnavales, por aquello de lo que está haciendo Fran y Maima en los carnavales, que están volcados en ellos, y se hizo una fiesta enorme el fin de semana pasado, y la turuta pues se la han concedido a mi compañero, se la merecía. Bien. Decirle que empieza el mes de diciembre en esta ciudad de Mérida, y esta ciudad de Mérida, el mes de diciembre, imagínense, la semana que viene, empieza el día 6 con la Constitución, el día 7 sábado, el 8, que es el domingo, es el día de la Inmaculada, pero se muda el lunes, y el que es 9, y el día 10 es la Marta y Santa Eulalia, que tenemos no un puente, sino el acueducto, que se prolonga después con las Navidades, con el final de año, con los Reyes. Vamos, que nos tiramos una juerga los españoles y sobre todo los extremeños este mes de diciembre, que bendito sea Dios y que muchos años los podamos ver. Hoy tengo una persona conmigo al que yo quiero muchísimo y aprecio, entre otras cosas porque ha pasado muchos años conmigo, aparte de la amistad de toda la vida de sus padres y de su tía. Es que estuvo conmigo años, en Emérita Televisión, una vez a la semana, y tenía dos con uno, para mí, de los mejores investigadores de Mérida, que es Juan Antonio Ballesteros. Es verdad. Para mí, de los mejores que hay. Y además muy recto. Y hacíamos un programa con los dos. Era de los más vistos y de los más apreciados. Y me estoy refiriendo a Julián Hernández Ramírez. Julián, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a Radio y a Televisión Extremeña. Encantado. Julián Hernández Ramírez es catedrático, no profesor, no, catedrático de dibujo del Instituto Santa Eulalia. No. De la Extremadura. Extremadura. De la Extremadura, en Mérida durante muchísimos años, sí, hasta su jubilación. Pero ha estudiado muchísimo, aparte de que es un magnífico pintor, un magnífico dibujante. Si es catedrático de dibujo, no se puede ser por menos. Pero queremos entrar, porque ha estudiado muchísimo el mundo romano, dibujándolo y demás, con una cosa que es curiosísima y que se lo comento a nuestros telespectadores y nuestros oyentes sobre la noticia que apareció en El País, que venía el monumento romano que era visigodo. Y lo hemos visto muchas veces, pero ahora van ustedes, porque los investigadores, que deben ser unos investigadores de pacotilla, los que han escrito esto y los que han investigado esto, me entran ganas hasta de insultarlos. De verdad, me entran ganas hasta de insultarlos, decirle alguna barbaridad de las que yo digo muchos tacos. Y algunas veces los suelto aquí. Pero los imbéciles estos, porque son unos imbéciles, decir lo de los visigodos tiene narices. Pero además, Julián, que ha estudiado muchísimo en los monumentos romanos, y que lo vamos a ver ahora, y vamos a ver otras muchas cosas curiosísimas, hay que tener, yo no sé cómo llamarle, cuajo para decir esto, Julián. Acércate más al micrófono, sí, porque si no, no sé. Yo creo que el problema es el decir algo tan gordo que quede en el recuerdo de alguna persona.
Es decir, quien ha dicho lo que ha escrito en el Hoy estaba, ¿no? En el País. En el País. En la última página del País. Muy bien, mucha publicidad para Mérida, pero una publicidad negativa para ellos. Primero, es una estupidez que una arquitectura tan clásica como Los Milagros, clásica romana, se vaya atrás a la época de los visigodos. Los visigodos no construyeron nada, algunas iglesias cristianas. El resto podían ser pequeñas fortalezas y cosas de tipo. ¿Qué monumento histórico conocemos que sea de la época de los visigodos? Yo creo que casi nada. Dieron más noticias los vándalos, que cuando pasaron por Galicia y bajaron y estuvieron aquí en Mérida y estuvieron sacando perras aquí, pero después se extendieron prolongando la cultura que habían conseguido en Mérida, romana evidentemente. Luego es una estupidez que vengan a unos señores a decirnos, y digo señores con cierto respeto, que digan que el acueducto de los Milagros no es romano. A mí me gustaría saber qué pruebas tienen para decir esa locura. Es solo todo. Sin embargo, nosotros tenemos más que pruebas. No, nosotros tenemos el monumento, y no uno, tenemos 3. Y no solamente aéreos, los tenemos subterráneos también. Luego yo, si estos señores tienen la posibilidad de escucharme, los invito a mi casa a dormir y a comer para llevarlos para enseñárselos. Y que les pongan un artículo y denieguen lo que han dicho. Os les dará tanta vergüenza que ni eso lo haría. Además, hay algunas características dentro del acueducto romano de los Milagros, como son algunos falos. Sí, exacto. Eso lo hay en el puente romano y en otros muchos sitios. ¿Qué características de los romanos? En todas las casas. Lo que nosotros teníamos con el numerito puesto en la puerta de nuestra casa, en aquella época, pues, hombre, no teníamos falos, ¿no? Pero siempre teníamos algún recuerdo de algo religioso. El falo en época romana era un tema religioso. Era procrear. Y entonces eso era fundamental para la vida. Ya no estamos hablando de la historia rara, no, es que el señor y la señora que se casaban, que se juntaban, que tenían hijos, estaban procreando y estaban teniendo nuevos romanitos, ¿no? Y es lógico que ese estilo, que es muy clásico, hay una palabra, almohadillado. El almohadillado aparece en los Milagros, pero en muchísimos, no en todos, pero en muchísimos. Amén de los falos, hay un falo gigante que está ya casi cerca de la piscina final, allí arriba en el Calvario, pues ahí hay una serie de símbolos fálicos que son, no te puedes imaginar, están muy deteriorados, están sin gracia ya, ¿no? El tiempo los ha matado mucho las aristas, para decirlo. Los falos cuando pasa el tiempo también se... No, ya, los falos... Hasta en la piedra se deterioran. Me está tirando de la lengua, para que después digan que yo soy un mal hablado. Mira, ¿tú has visto el que está en el puente? Sí. Eso no es un falo, eso es mala leche. Sí, está deformado. Es una cosa tendrá como 80 centímetros y después una altura de otros 35 para allá. Pero claro, aquello lo ha hecho un aprendiz porque ni tiene forma, porque lo normal es poner la rigidez del falo y los testículos, cuanto más grandes mejor, porque esa es la reserva de la vocalización. Todo va en función de eso. Cuando hicieron ese falo allí, dijeron, esto es para que el puente dure eternamente. Y le pusieron un pedazo de falo, ¿te puedes imaginar? Oye, una cosa, me has contado antes del programa, yo creo que lo cuentes, la anécdota de niñas de 12 o 13 años el otro día en la calle. Cuéntamelo porque me ha hecho mucha gracia. Cuéntame, es que no sé, yo que tengo la cabeza ya tonta. Dime. Sí, que te preguntaron... Ah, sí, es verdad. Yo vivo, como tú sabes, sí, al otro lado del puente. Soy de los modernos de Mérida. Y entonces, un día, por el puente Romana, al llegar a la calzada, pues se me acercaron unas niñas como de 12 años o por ahí. Y una, la más salpicada, venía con un uniforme yo creo que era religioso.
O sea, eran de un colegio. Yo no sé. De un colegio religioso. Sí, exacto. Y entonces me pregunta, dice, oye, ¿usted me puede hacer un favor? Digo, hombre, ya, pues sí. Dice, ¿en qué monumentos están los falos? ¿Los falos o los pitos? No, los falos. Que a mí me ha llamado la atención el término, ¿no? Digo, pues mira, si vas a ver monumentos romanos, búscalo que están ahí. Por todos lados hay. Y se echaron a reír y se fueron corriendo. Pero a mí me sorprendió una niña de 12 años que viniera con una palabra tan técnica. Pero pues mira. Hoy no te puedes imaginar lo que saben los niños. Bueno, me lo vas a decir a mí que está toda la vida con ellos, dando clase. Y yo era el sieso. En dibujo era el sieso del instituto. Sí. Y del colegio. Lo sé, tengo una buena fama, sí. No, yo es que digo una cosa, para no tener que cabrearme, que se cabren ellos. Había otro compañero tuyo que dibujaba maravillosamente. Pero del instituto, a ver si te acuerdas del nombre. ¿De qué instituto? Del Instituto Santa Eulalia. ¿Podría ser Juan Carlos Núñez Crespo? No sé. ¿No? Pero dibujaba de maravilla. Y además era muy duro en el... Era también como... Sí. Era muy recto. No estarás hablando de una persona muy mayor. Sí. Ese, aparte de recto y duro... Hombre, no me gusta hablar mal de nadie. Y además este hombre ya ha muerto. Este hombre era un señor que tenía mucha propaganda dentro del instituto, pues llevaba muchos años. Estaba soltero, vivía con una hermana, tenía la casa en Madrid. No en Madrid, sino en un pueblo de Madrid. Y dormía, creo que fue el último persona que utilizó el hotel que está encima, frente a las Escolapias. Sí. Pues sí. ahí, exacto. Ese murió y se llevó 3 días muerto sin que lo descubrieran. ¿Sabes? Porque echaron de menos, no ha llamado y tal y cual, así le ha pasado algo. Sí, era muy solitario, sí. Estaba muerto. Yo fui compañero suyo durante algunos años y a mí, por desgracia, no me podía ni ver, que no sé por qué motivo. Pero era una persona sumamente rara. Creo que tenía problemas musculares, porque llevaba... Dibujaba... Yo no le he visto ningún dibujo suyo. Yo le vi a unos dibujos y curiosamente conmigo se llevaba bien. No, sí, yo cuando llegué, él tenía su aula. El aula mayor que había allí era de Juan. Y llegué yo y... ¿Por qué voy a subir a la segunda planta cuando la primera estaba vacía? Cuando él no estaba, pues yo entraba, que era por las noches. La que me organizó. No, pero a mí entró por aquí, ¿sabes? Y salió por aquí. Estoy señalando los oídos, por si alguien que está pensando otros lugares del cuerpo humano. Julián, porque Juan es su hermano. Julián, tú has estudiado muchísimo todos los subterráneos de Mérida, en el sentido romano. Sí. Hay una cosa que al margen de que veamos después otra cosa, y es el riachuelo, que yo lo he dicho muchas veces, que hay en el mismo centro de Mérida, que coge la puerta de la villa, baja y había una posada, la Posada del Agua. Sí, me acuerdo perfectamente de ella. Después bajaba y llegaba al Banco Hispanoamericano, que estuvo de tu padre de director muchos años allí. En 30 y tantos años. Y después bajaba al Círculo Emeritense, que todavía hay resquicios, y a la Plaza de España. ¿Tú recuerdas ese riachuelo? Yo como riachuelo no, pero sé que eso es la cloaca, entre comillas, máxima. Vamos a ver, esa calle es el Cardo o el Decumanus. El Cardo. El Cardo. Pues entonces, esa que es el más pequeño de las dos calles principales, que son perpendiculares, pues la que baja por la calle Santulalia no está en el centro de Santulalia, porque se va moviendo en un sentido u otro. En los laterales. Es que ahí hay como mínimo 2 cloacas. Una cloaca que es la cloaca principal, del Cardo. Ella ya pasa por el máximo con la calle Santulalia. Exacto. Sí. Y después, por el otro, está pegadita a la parte de bajada de la derecha. Bajada, sí, en la calle San Francisco. Pero es que la izquierda... No, la calle San Francisco es la izquierda, ¿no? Bueno, pues bajando por San Francisco, sí. Hay otra cloaca más pequeña que no está justo en la calle
paralela a la calle Santulalia. Y ahí hay una cloaca. ¿Tú te acuerdas de Tomás, que tenía ahí un bar de los espumosos? Sí, hombre, claro, sí. Pues debajo de él, mi hermano Juan puso un ascensor pequeño para subir las cosas y rompió una cloaca chiquitita, de unos 60 centímetros por 30. Y esa cloaca era para sacar las aguas estancadas que desaguaba un manantial que estaba frente a la posada de... Ay, Julián, ¿la posada del agua? Sí, la posada del agua, que estaba en San Francisco, sí. Exacto, la posada del agua. Ahí había un nacimiento de agua. Claro. Y se metía por debajo de las casas. Sí. Y entonces eso, como tenía otra cloaca, la calle que baja hacia la Plaza de España, estando aquí Santulalia, pues la calle esta, ¿no? Pues en esa calle le habían hecho una serie de conductos para llevarlas a la cloaca, saliendo de ahí. Porque ahí se inundaba siempre eso, sobre todo en la parte de arriba. Porque se venía el agua de la parte alta de esa zona de Mérida con el agua que se estancaba. Y yo he visto ahí montones de averías, vamos. Y en el Banco Hispanoamericano se inundaba. Y yo había, claro, ¿Y el Emperatriz? Ahora ya claro, estamos en la misma línea. Estamos en la misma línea, ¿no? Eso es una pena que no podamos ver estas cosas, ¿no? Porque hay aquí, por ejemplo, creo que tengo algunas cosas, ¿no? Esto lo he cogido esta mañana en casa. Mira, para que te crezcan los dientes. ¿Sabes lo que es eso? Lo ponemos aquí si quieres. No, eso no lo va a ver. Apóyalo aquí. Si aquí lo apoya se queda, ¿no? Se queda. Se ve bien, ¿no? Pues explícalo. Eso es la parte final de un acueducto que no estaba en el centro de Mérida. Estaba, a ver si yo no puedo explicarlo, porque yo los nombres de las calles los confundo y nunca me aclaro. Hay una torrentera que nace en Santo Domingo. Sí. El convento de Santo Domingo, sí. Pues por encima de él nace un conducto que va a calle Oviedo hacia abajo, y de la calle Oviedo ahí hace una S y se mete por allá bajo los edificios. Y ese acueducto creo que desagua en otro, oye, este acueducto, esa cloaca desagua en otra cloaca que es perpendicular a ella y que es la que situaba una zona de Mérida, se llamaba el... Vaya tela. Se me olvidan las palabras, me faltan palabras. Acércate al micrófono. Esto... dime un nombre que está pegado a Santo Domingo, pero pegado a Guadiana también. En la Huerta de Otero, por esa zona. Pues ahí, en la Huerta de Otero o la huerta anterior. Ahí estaba el manantial que iniciaba, que iniciaba ese agua. Pero también la de los Mosqueras. También, exacto. Esa zona estaba más alta, ¿no? Entonces los Mosqueras echarían agua a ese canal y también la gente de la Huerta de Otero por el otro sentido, ¿no? Y entonces allí había mucha agua. Y de hecho ahora tú vas y tienen que tener aliviaderos allí por debajo de los paseos que han hecho en el Guadiana para que no se haga que aquello. Porque hay una cantidad de agua horrorosa. Yo recuerdo que me has hablado siempre de las termas. Vamos a coger ya esto y tenemos ahí las termas. Esta es una... esa es la terma, sí, estas son las termas, ¿no? Sí, esta es la que da el plano general. Vamos a ponerla aquí. Pero ponla que pese lo mismo. Espera, ahí está. Vamos allá, Julián. Tranquilo. Eso ya está. ¿Se ve bien, Maima? Se ve bien. Bueno, eso es, después de haberla estudiado y haber hecho un par de publicaciones, pues me paré para reconstruir esas termas. O sea que tú has estado muchísimas veces sí, yo entraba debajo allí, de Mérida. Gracias, sí, muchas, pero muchas. Y además ahí dentro son los restos subterráneos de una terma romana. La parte que se conoce es masculina, según técnico que dice que lo es. Yo lo que no sé... ¿Eso de masculina qué quiere decir? Que las termas no eran hombres y mujeres a la vez. Había termas de hombres y termas de mujeres. Sí.
Los mariquitas yo no sé dónde irían. Pues también, ¿qué pasa? Pero bueno, como ahora están muy de moda estar juntos, pero vamos, esto es un chiste de mal gusto. Esas termas son de una riqueza espectacular, ¿no? Y además, cuando las hice, me calenté tanto, estuve como 3 o 4 meses exclusivamente sacando datos de esas termas. Después, cuando la publiqué, me dijeron, hombre, tenías que haber puesto de dónde has sacado tú estos datos. Digo, es que esos datos no los he sacado yo. Esos datos los he visto en mi trabajo. O sea, yo he hecho unas idealizaciones que coinciden totalmente con lo que después apareció al excavar. Metro arriba, metro abajo, que tampoco yo tengo tanta vista, ¿no? Y entonces aquellas termas son espectaculares. Y además es curioso... ¿Dónde están esas termas? Mira, vamos a ver, te vas a la calle... ¿Sabes dónde estaba la cárcel antigua? La cárcel antigua. ¿Te refieres un poquito más abajo de... al lado del... Bueno, hombre, del cuartel, hombre. Mucho más arriba. Está la zona esa que se le llaman, es donde estaba la antigua cárcel, sí, es una calle que no... recuerdo perfectamente. En nuestra época se llamaba General Aranda. General Aranda. Y entonces esa calle chocaba con el acueducto de Rabo de Buey, sí, que pasaba por ahí. Bueno, pues ahí hay una terma que siempre se le ha dicho que era un pozo de nieve, porque hay un plano del 16 que ponía pozo de nieve, de época de Felipe II. Sí, está ahí el pozo de nieve, sí. Bien, bueno, pues ese pozo de nieve es esto que tú estás viendo aquí. ¿Eh? Este es el pozo de nieve. ¿Qué era el pozo de nieve? Pues el pozo de nieve era el sitio donde se excavaba para... ¿Es en la calle Sepúlveda? Ahora no sé. ¿Es la que pasa paralela a la calle de esto del museo? La siguiente por abajo. Sí, entonces sí. Pues ahí está, ahí llega el... La calle General Aranda un poquito. Exacto. La calle General Aranda tenía una entrada que creo que es el solar era de los chinos. Decíamos la calle de los árboles. Exacto. Bien, pues ahí entrabas en un pasillo con casitas de un solo volumen, y me refiero, eran casitas de gente muy necesitada. Y eso llegaba hasta el final, y ahí había un hueco que era, porque yo lo vi, pero no tengo la memoria muy clara de qué lo que era aquello, hasta que después estuve investigándolo y bueno, lo averigüé, comentándolo sobre todo con Serafín Villalba y con, ¿cómo se llama? Arqueóloga del museo. ¿La arqueóloga del museo? Hay varias. No. ¿Pilar Caldera? Pilar Caldera. Estuvo trabajando con Serafín y con el padre de Chema como organizador. Sí, limpiaron esas excavaciones, sacaron muchísimos datos. Y Serafín, que es una persona muy especial, a mí me dio, no me lo he traído, ¿no? Que no sé dónde lo he puesto. Es un plano, una fotocopia, y entonces ahí va el tío colocando lo que él excavó. Y tiene las tumbas con los muertos, tiene todo orientado en un sentido, en fin, una cosa muy curiosa. Y después hizo un trabajo, una presentación muy bonita de las termas, sobre todo, la terma termina siempre en un pozo. ¿La podemos ver? Sí, está ahí. Mira, estoy hablando, esta entrada es la entrada más próxima, más profunda, vamos a llamarlo así, porque aquí está un pozo de nieve que recogía el agua y lo llevaba a la zona del Caldarium y del Tepidarium, y ya no me acuerdo cómo se llamaba esa puerta. Y ahí recogía y mandaba a distintos sitios el agua, pues para los lavados, en fin, para todas las historias que tenían los romanos. Es muy difícil explicar esto porque yo... No, las próximas veces lo que vamos a hacer es recoger algunas imágenes, sí, o llevarlas a la televisión, algunas imágenes antes de hacer la entrevista, sí, la próxima que hagamos, que no tardará mucho, porque creo que merece la pena conocer más Mérida. Hombre, yo creo que a nosotros lo que nos interesa... Yo tengo un artículo, Julián, no te lo pierdas, en la revista Santa Eulalia de este año.
Y lo que critico es un poco a Mérida. Y yo que Mérida nunca luchó por las cosas suyas. Tenemos una persona que luchó y se jugó el pellejo, por decirlo de alguna manera un poco grosera, pero es que se lo jugó, que Santa Eulalia, y con 13 años. Se la jugó. ¿Quién? Santa Eulalia. Ah, Santa Eulalia, cállate. Y, Por Dios. y resulta que el camino que Santa Eulalia, que digo que se la jugó y la mataron, luchó por sus ideales. Hay un camino que se llama Camino de Santa Eulalia, que lo quitaron para llamarse el Camino de Santiago, y nosotros a callar. Eso no lo sabía yo. Sí. No tenía ni idea. El Camino de Santiago no es el Camino de Santiago, eso es ficticio, es mentira. Es el Camino de Santa Eulalia, desde el norte de, Sí, de España. de Francia, Ah, de Francia. sigue, porque además incluso algunos nombres todavía los tiene, hasta Astorga. De Astorga coge la Vía de la Plata hasta Mérida. Y desde el norte de África, lo que actualmente es Marruecos, sigue hasta Mérida, hasta Sevilla, el Pali, y se llega hasta Mérida. El Camino de Santiago es el Camino de Santa Eulalia, primero. Para empezar. Y nosotros a callar. Segundo, viene a Gelmire, Sí. que es Dios para los compostelanos y un diablo para nosotros. Pero era amigo del rey, era amigo del Papa, y se llevó a Santiago de Compostela el arzobispado. El otro día en televisión hablaban de Don Pelayo y de Covadonga. Mentira. Y está probado científicamente. Don Pelayo no llevaba a Covadonga, llevaba a Santa Eulalia, el estandarte de Santa Eulalia. Sí, hasta el punto de que tenía tanta devoción que en el pueblo donde se hizo una ermita. La ermita se llama Santa Eulalia. Y dije, ahí se entierra mi mujer. Y enterró a su mujer. Y cuando me muera me entierro yo. Y se enterró él. Pasaron 2 o 3 siglos, es decir, si pasaron 2 o 3 siglos, es que 2 o 3 siglos estuvo en la iglesia de Santa Eulalia Don Pelayo, estamos hablando de la zona de Asturias, donde Oviedo es la patrona Santa Eulalia. Pues eso se ha olvidado. Resulta que era la Virgen de Covadonga, todos mis respetos por la Virgen de Covadonga, no faltaría más, pero que no me quiten a mi mártir Santa Eulalia, cuando ella era la que Don Pelayo le llevaba en su estandarte. Sí. Y de esas cosas así. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó a mí Y nosotros nos callamos y nos en callamos. Oviedo. Yo cuando iba, la primera vez que fui a Oviedo, mi hija Olaya estaba trabajando en Gijón, y entonces pues fuimos a verla, claro, a los 2 meses estábamos allí, toda la familia con la niña. Y fuimos a Oviedo a ver la catedral y a ver una tumba que hay allí con la representación de Santa Eulalia. ¿No lo sabías? Sí, hombre. Bien. Sí, Bueno. hace unos cuantos años nos dieron un huesito, que lo trajeron, no te puedes imaginar, estando Pepe Arangue de alcalde, desde Oviedo a la iglesia de San Sí, es Juan. verdad. Sí, Bueno, pues de hueso. había un cura muy Hombre, mayor. que yo estoy convencido de que esos huesos no son de Santa Eulalia, porque si la quemaron ya te puedes imaginar. Pero eso es lo que sucedía. En aquella época, además, ¿cómo sacarían de las tumbas algunos muertos? Y más a Santa Eulalia, que la tuvieron de arriba abajo, de abajo arriba, y además sin saber, porque ahí yo no soy experto en ese tema, ¿no? Pero a Santa Eulalia no la quemaron a ella especialmente. Quemaron a ella y a toda la gente que habían cogido para hacer una demostración de poder. Y claro, la que perduró era Eulalia, por el hecho de venir andando, por el hecho de sus creencias, por la religiosidad que tenía esta niña, y la matan. Se la llevaron para todos lados, huesos por todos lados. Vas bueno, no voy a decir porque son cosas que a mí me molestan muchísimo el decirlas, ¿no? Porque que quiera aprender, que compre libros y se los lea. Ahí en la Edad Media, Santa Eulalia estuvo por todos lados hasta que fueron extinguiéndose y se quedaron en 4 ciudades, ¿no? O 5, no sé cuántas. Y en Mérida sobre todo, ¿no? Yo, como tú sabes, mi familia vivía en la Rambla,
Sí. Y entonces, pues, en Santulalia era nuestro sitio. De hecho, en casa de mi tía, que es esa casa donde mis abuelos, pues allí iban todas las ropas talates de la iglesia de Santulalia para ser lavadas y planchadas. Sí, yo me acuerdo de tu tía perfectamente. Sí. Él estaba Entonces, muchas veces allí. Teníamos una muchacha en casa que era muy mayor y había estado aquí toda la vida. Entró de aprendiz, entró la nana. Lo llamamos la nana. Y bueno, siempre era la encargada de planchar y tal y todo, y tenía una cocina maravillosa. Bueno, pues esta mujer era la que planchaba. Yo no sabía cómo podía planchar aquellas cosas tan elaboradas y haberlas lavado, ¿no? Que lo tocas y te lo quedas en las manos, ¿no? Y allí estaba mi nana dándole con la plancha a la ropa de la iglesia de Santulalia. Y los pañitos eran todos los días, tenía un par de paños allí para plancharlo. Pero plancharlo como se planchaba antiguamente, ¿eh? ¿Es almidón lo que se le echaba? Para que se quedara Vamos, tieso. a la ropa alguna vez le echan almidón. Exacto, con una plancha de esa de Yo de plancharse lo mismo que de, salía el humo. de bioquímica. Sí, fantástico. Pues de todo eso me acuerdo yo. Oye, Julia, realmente la Mérida en que vivimos, la Mérida actual, digamos que debajo es un socavón en el sentido de termas y de conducciones romanas. Mérida está debajo de las casas que hay en Mérida. La Mérida romana, en cualquier sitio. Tú ahora mismo son simplemente una manzana. La calle Oviedo. Terminas en la plaza de Santo Domingo. Sí. Santo Domingo se ha excavado y ahí hay suelo con construcciones romanas. En la calle Oviedo hay restos, pero bastante, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Porque esas son direcciones de las calles principales de la ciudad. Uno de ellos. La cantidad de eso, de la calle Oviedo, que habla, lo digo, Sí. de la plaza de Toro, el templo de Sacramento, todo eso hacia abajo. Claro, pero fíjate, es que, si, por ejemplo, cuando empezaron a limpiar ¿cómo se llamaba? Además tenía un nombre precioso. Donde desembocaba un regato que salía de Santo Domingo, ese no se veía, estaba tapado por la calle. Y hay una salida de agua, una cloaca, que iba al río Guadiana. Y le llamaban el Chorrillo, porque... siempre, claro. Ahí había un periódico además que se llamaba así también. Sí, bueno, pues ahí había la salida de las aguas fecales de la calle que iba, además fíjate dónde iba esa calle, desde el Chorrillo, Santo Domingo, seguía hacia arriba, que no sé cómo se llama esa calle, y llegaba a la zona del Teatro Romano. ¿Se llama la calle General Aranda, la calle Nueva? No, una paralela, más pegada al río. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Bueno, pues hay muchísimos datos y entonces se puede hacer en reconstrucciones, pero fantásticas, ¿no? Hay por ejemplo... ¿No se ha hecho nunca un mapa, Julián? ¿Un qué? Que si no se ha hecho un mapa de esa Mérida subterránea, Mira, pero completo. No, hombre, completa no, yo te lo puedo enseñar esto a cachito. Mira, esto... A ver, la podemos poner ahí. Ahí se va a ver muy mal. Nos quedan... Mira, Queda muy... no, déjalo, espérate, que lo estás poniendo al revés. Y esto para. Quitamos el otro. No, si da igual, se quedan, ¿no? No se quedan, vale. Bueno, está para acá. Fuera. Quitamos el otro. Yo de haberlo sabido lo hubiera traído preparado, porque a mí en el estudio... Que esta no será la última vez. Venga, esto no sé si podrás sacarlo, porque yo me muevo mucho. Se ve bien, ¿no? Maina se ve... regular, sí. Bien, Sigue hablando. pues esto, en lo que está aquí arriba, se ven unos ladrillos que terminan aquí y aquí en arcos. Es decir, son unos ladrillos que sirven, en principio, cuando aparecieron nadie lo dijo nada, después yo mirando en algunas publicaciones descubrí que había un poquito de cosas más curiosas. A ver si los encuentro. Y fíjate tú, los investigadores estos del acueducto dicen que los romanos no tenían ladrillos. Mira, ¿ves esto? Estos son ladrillos romanos, pero para recoger, fíjate lo curioso, esto es un muro, aquí hay unas pinturas, que es donde estaban las personas, y
la unión de los distintos ladrillos, iban dejando ese agujero ahí para que el agua se filtrara por ahí y se fuera al suelo y lo recogieran para la cloaca. O sea, esto estás hablando del siglo I antes de Cristo. En Mérida, en Mérida, claro, como esta gente tenían unos medios espectaculares para poder trabajar y no sé, es que como te pones, mira, aquí tienes un detalle también muy curioso. Voy a taparlo por aquí, a ver si así lo puedes sacar. Eso, ya verás, tú ahora no me acuerdo lo que hay ahí. Ah, ya. Eso es una... Mierda. Esto es pura arqueología. Se sale... Bien, pues ahí hay... Que no me acuerdo lo que hay. Exacto, es una bañera. ¿Sabes? La terma, donde está... Además, se ven los pies del romano metido dentro del agua y se está mojando sus partes nobles. Espérate. ¿Se ha caído? Sí, así. Qué pena, hombre. Espérate. Ponlo solo, eso sí. Ya Se pliega, ¿eh? Mira, esto es curioso. Esto es curioso, porque esto no existe hoy, pero sí existen restos. Por ejemplo, estas ventanas existe este hueco y parte de este. El resto se ha perdido, pero han quedado ladrillos como los que había antes, que al unirse, hay una separación que filtraba el agua. Aquí está el nota que se está lavando sus partes nobles. Por aquí subía a esta habitación que tiene nombre propio, que no sé cómo se llama. Y ahí está huecos para poder dejar la ropa. Y aquí, fíjate, un instante para decirte un dato curioso. Yo no sé escribir, no hago novelas. Yo cuando hago alguna cosa, dibujo, exacto. Y entonces aquí me expreso con dibujo, y como hay mucha gente que saca un dibujo publicado y lo tapa con tipe y después mete otra cosa que no tenía yo, y entonces lo publica como si lo hubiera diseñado él. Así, eso nos pasa a todos. Julián, el tiempo se nos ha acabado. Pues mira, ya ves que nos quedamos cortos. No, pues claro, como siempre. Por eso estamos... Tú si no avisas con tiempo, sí, y yo sí. me hago no tengo la menor duda de que unos cartones. en muy poco tiempo, porque esto es conveniente no perder el hilo. Bueno, ¿entiendes? Ya sé, sí. De modo que, y te aviso con antelación para que tengamos puestos los dibujos y llevar a la televisión y cogerlos en televisión y Perfecto. después ya lo hacemos aquí. De acuerdo, pues me parece estupendo. Porque... Don Julián Hernández Ramírez, catedrático de dibujo, emeritense de PROS. Y doctor en historia. Y doctor en historia. Por unanimidad, que eso tampoco lo publico mucho. Desearte lo mejor, Julián. Tiene una joya, Fernando. Un abrazo y nada, desearles a todos una feliz jornada y hasta siempre. Desde Radio y Televisión Extremeña, volver a repetir mi felicitación a mi compañero por la turuta, a Fran Murillo, y a todos los carnavaleros que ya están como locos, entre ellas mi compañera que tengo aquí enfrente, Mar, que es una de las turutelas más importantes de los carnavales. Me acabo de inventar un nombre, pero a lo mejor resulta que ese nombre pues sale bonito. Desearle lo mejor y muchas gracias.